Hola. En los vastos y silenciosos confines del mundo, donde el hielo respira y el cielo se pinta de luces imposibles, se esconden las verdades más profundas. Son historias que el viento susurra y que el tiempo congela para que podamos entenderlas. La que vamos a compartir hoy es una de esas historias. Es un viaje al corazón del frío, pero también al centro de nosotros mismos. Antes de sumergirnos en este paisaje de hielo y autodescubrimiento, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este relato resuena contigo, compartirlo es una forma de encender una pequeña luz para alguien más. Y al suscribirte a nuestro canal, te aseguras de no perderte futuros viajes hacia el entendimiento. Tu apoyo nos permite seguir creando estos espacios de reflexión. Ahora sí, cierra los ojos. Siente el aire helado. La aventura está por comenzar. El viento soplaba con una calma engañosa. El hielo crujía bajo la tenue luz del amanecer y el mar parecía un gigante dormido, ocultando su furia bajo una capa de silencio. Entre aquel paisaje inmenso y helado, caminaba un pingüino solitario. Sus pasos dejaban pequeñas huellas que el viento pronto borraba, como si la tierra misma quisiera olvidar su paso. Aquel pingüino no era como los demás. Mientras la colonia se refugiaba en la seguridad predecible del círculo, él siempre se alejaba un poco más. No lo hacía por orgullo ni por rebeldía, sino porque dentro de él había una voz, un susurro persistente que le decía que debía buscar algo más allá del horizonte blanco. Cada día miraba el hielo extendiéndose sin fin, con la certeza de que al otro lado debía existir algo distinto. Quizás un nuevo mar, un nuevo amanecer o simplemente una respuesta a una pregunta que aún no sabía formular. Los demás lo observaban con una mezcla de curiosidad y burla. ¿Por qué alejarse tanto si aquí lo tenemos todo?, decían entre ellos. Pero ese pingüino no encontraba paz en lo seguro. Sentía que la seguridad, a veces, puede ser la jaula más invisible. El hielo, en su aparente quietud, tenía un lenguaje propio. Él lo sentía, el crujir lejano, el temblor suave bajo sus patas. Todo parecía advertirle que algo estaba por cambiar. Sin embargo, él no tenía miedo. En su mente, el peligro era un precio justo por la posibilidad de descubrir lo desconocido. Las noches eran largas, y en el cielo, las auroras danzaban con una lentitud majestuosa, tiñendo el hielo de verdes y violetas. En esos momentos de espectáculo silencioso, el pingüino sentía que la naturaleza escondía secretos que nadie más parecía notar. Y allí, bajo esa catedral de luz, hizo una promesa, descubrir que había más allá de la línea que todos temían cruzar. A la mañana siguiente, emprendió su caminata hacia el horizonte. No llevó nada más que su curiosidad y el deseo ardiente de encontrar algo diferente. El aire era más frío, el suelo parecía agrietarse bajo su peso, pero él siguió. El paisaje comenzó a cambiar. Las capas de hielo se volvían irregulares, como esculturas olvidadas. El sonido del mar se hacía más fuerte, y el aire olía a sal y a misterio. Por un momento, pensó en regresar, pero esa voz interna, la misma que lo había traído hasta allí, le recordó que quien siempre camina en círculo nunca encuentra un nuevo camino. Y entonces, frente a él, el mundo se partió. No era una sombra, sino una grieta. Una línea oscura y profunda que cortaba el hielo en dos, un abismo que lo separaba de su anhelado horizonte. El aire se volvió gélido, el silencio absoluto. Había llegado tan lejos solo para encontrarse con una herida en la tierra, un vacío entre lo que era y lo que soñaba ser. Sin embargo, en sus ojos no había miedo, solo una determinación silenciosa. Aquella grieta no sería el final. Sería el principio de su verdadera prueba. El pingüino se detuvo al borde del abismo. El viento se volvió más áspero, como si el propio hielo quisiera advertirle que no diera un paso más.
La grieta era ancha, oscura, insondable. El aire que emanaba de ella parecía venir del centro mismo del mundo. Se inclinó, pero solo encontró sombras que se movían como si algo respirara en la profundidad. Miró hacia el otro lado. El horizonte allí parecía más brillante, casi cálido. Era una promesa que no podía ignorar. Tomó aire, sus pequeñas patas se afirmaron en el borde helado y, con el corazón latiendo desbocado, saltó. El primer intento fue torpe. El aire le zumbó en los oídos. Por un segundo, creyó que lo lograría. Pero el hielo traicionó su impulso. La superficie opuesta, cubierta de una fina capa de escarcha, lo hizo resbalar. El golpe fue seco. Cayó de costado, deslizándose hacia la oscuridad. Logró aferrarse a una pequeña saliente, pero el frío le mordía las plumas y el hielo le raspaba las alas. Debajo, la oscuridad parecía llamarlo. Intentó trepar. Sus garras no encontraban agarre. Cada vez que avanzaba un poco, una nueva capa de hielo se rompía bajo su peso. Y por primera vez, sintió miedo. Un miedo que le quemó el pecho, no al frío ni a la caída, sino a la idea de haber llegado tan lejos solo para fracasar. ¿Y si todo esto fue un error?, pensó. ¿Y si lo que buscaba nunca existió? Respiró hondo y empujó con todas sus fuerzas. Con un esfuerzo final, logró impulsarse hacia arriba y quedar tendido al borde de la grieta, jadeando, temblando. La tormenta se acercaba. El viento soplaba con tal fuerza que el hielo silbaba. Se incorporó lentamente. Sus patas temblaban, pero sus ojos permanecían fijos en el otro lado. La distancia seguía siendo la misma, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía una frontera, veía una pregunta. ¿Qué hay detrás de tu miedo?, parecía susurrarle el viento. Dio un paso atrás, preparándose una vez más. Esta vez no era impulso, era una necesidad profunda. Saltó de nuevo. Su cuerpo atravesó el aire como una sombra blanca. Pero cuando estaba a punto de alcanzar el otro lado, una ráfaga de viento lo golpeó con furia, desviando su trayectoria. Sus patas rozaron el borde, pero no lograron sostenerlo. El pingüino cayó. Un silencio absoluto lo envolvió. El frío lo abrazó con una calma helada mientras el mundo giraba lentamente a su alrededor. No sintió miedo, solo una extraña paz. Y justo antes de perder el sentido, entendió. La grieta no era solo un límite en el hielo. Era el reflejo de la suya propia. El silencio era tan denso que podía escucharse. El pingüino abrió los ojos lentamente. Estaba envuelto en un resplandor azul pálido, dentro de una caverna de hielo iluminada por una luz que se filtraba desde la superficie. Intentó moverse, pero el cuerpo le dolía. Por un momento pensó que había muerto. Todo era demasiado quieto, demasiado perfecto para ser real. Se arrastró hasta una pared de hielo y se miró. El espejo helado le devolvió la imagen de un pingüino que ya no reconocía. El brillo de sus ojos había desaparecido. «¿Dónde estoy?», murmuró, sabiendo que nadie respondería. El eco de sus palabras se repitió hasta desvanecerse. Comenzó a caminar despacio. La caverna parecía interminable, un laberinto de cristal que reflejaba su silueta una y otra vez. Mientras avanzaba, notó algo extraño. Entre las grietas, pequeñas burbujas de aire parecían moverse con vida propia. Dentro de una de ellas, creyó ver una sombra. Una chispa de curiosidad reemplazó su miedo. «No estoy solo», susurró, sin saber por qué. Entonces lo escuchó. Un sonido tenue, un goteo constante y rítmico. Siguió el sonido hasta que llegó a una cavidad más amplia.
En el centro, un pequeño lago de agua helada reflejaba su figura. Se acercó lentamente. El agua estaba tan quieta que podía ver su reflejo con absoluta claridad. Pero esta vez, no vio solo su rostro. A su lado, en el reflejo, apareció otra silueta. Giró de inmediato, pero no había nadie. Volvió a mirar el agua. La figura seguía allí, borrosa, moviéndose con calma. Era como si algo o alguien estuviera al otro lado del espejo de agua, observándolo. De pronto, una voz suave, casi imperceptible, resonó en su mente. No venía del exterior, sino de un rincón profundo de su ser. No estás perdido, susurró la voz. Solo estás viendo desde el otro lado. El pingüino retrocedió, sorprendido. El reflejo se desvaneció. Pero algo dentro de él se había encendido. Una pequeña chispa de comprensión. Por primera vez desde su caída, no sintió miedo. Sintió una pregunta. ¿Y si esta caverna no es un castigo, sino una respuesta? El eco de un crujido flotaba en el aire cuando escuchó otro sonido, un murmullo lejano, casi una melodía. Siguió el sonido a través de un pasillo estrecho. La luz azul se mezclaba con destellos verdosos, como si el hielo respirara. Y entonces lo vio. Entre las sombras, se movía otro pingüino. Era más pequeño, con un brillo extraño en los ojos y un tono azulado en las plumas, como si el hielo mismo lo hubiera moldeado. No parecía sorprendido. Al contrario, lo miró con calma, como si lo hubiera estado esperando. Tardaste, dijo el nuevo pingüino con una voz tranquila. ¿Quién eres?, preguntó el pingüino, jadeando. ¿Dónde estamos? Estamos bajo lo que tú llamas cielo, respondió el otro, caminando a su alrededor. Pero en realidad, estás dentro de ti mismo. Eso no tiene sentido. Yo caí. Intenté cruzar y, fallé. Su voz se quebró. Fallaste, repitió el otro sonriendo. O tal vez solo cambiaste de dirección. El nuevo pingüino lo guió de vuelta al lago helado. Mira, dijo. ¿Qué ves? El pingüino se asomó. Su reflejo seguía allí, débil y tembloroso. Solo veo a alguien que falló, susurró. Entonces, eso es lo que has elegido ver, respondió el otro. Pero el hielo no es un muro, es un espejo. Muestra lo que llevas dentro. ¿Y si lo que llevo dentro es miedo? El pequeño pingüino rió suavemente. Entonces, eso es lo que el hielo reflejará hasta que decidas cambiarlo. Las palabras resonaron en su mente. Había creído que su fuerza estaba en avanzar, en conquistar la distancia. Pero allí, bajo el hielo, empezó a sentir que tal vez la verdadera fuerza estaba en detenerse y mirar hacia adentro. ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente. Porque una vez, yo también caí, respondió el otro con serenidad. ¿Y saliste? No, respondió con una sonrisa leve. Aprendí que no necesitaba salir para avanzar. El pequeño señaló una grieta luminosa en la pared. Cuando estés listo, ese será tu camino. Pero no la cruces todavía. Primero, aprende a escuchar el hielo. ¿Escuchar el hielo? Sí, dijo el otro. Él siempre habla. Solo hay que saber cuándo guardar silencio. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, el pequeño pingüino se alejó, su silueta disolviéndose entre los reflejos azules hasta desaparecer. Se quedó solo otra vez, pero el silencio ya no le pesaba. Se sentó junto al lago, cerró los ojos y, por primera vez, escuchó. Escuchó el latido profundo del glaciar, el murmullo del agua fluyendo en sus venas ocultas, el canto milenario del frío. Entendió que el hielo no era un enemigo, era un maestro. Y su lección era la paciencia. La quietud.
La aceptación. Cuando abrió los ojos, el lago había cambiado. En el centro, una pequeña corriente de agua fluía hacia arriba, señalándole el camino. Respiró profundo, apoyó sus patas y comenzó a escalar. El ascenso era lento. El hielo resbalaba, pero sentía una fuerza nueva. No era la fuerza impulsiva que lo había hecho saltar, sino una fuerza tranquila, nacida de la comprensión. A cada tramo, la oscuridad azul se transformaba en un tono blanco, casi dorado. La voz de su amigo, o tal vez la del hielo, resonó en su mente: no es subir, es regresar. Entendió que no estaba escapando. Estaba volviendo a ver el mundo con otros ojos. Con un último impulso, rompió el delgado techo de hielo que lo separaba del cielo. La luz del día lo cegó por un instante. El aire frío golpeó su rostro, pero era un frío lleno de vida. Se quedó quieto. El paisaje era el mismo, pero todo había cambiado. El sol brillaba sobre el hielo como si lo bendijera. El viento cantaba una melodía suave, casi familiar. Miró sus patas, marcadas por el hielo. Cada cicatriz contaba la historia que acababa de vivir. Antes, habría querido borrarlas. Ahora, las veía como pruebas de que había sobrevivido, de que había entendido. El viento le devolvió una frase que sonó dentro de su pecho: no todo lo que se rompe está perdido. A veces, se rompe para mostrarte cómo reconstruirte. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. No sabía qué haría a continuación, pero por primera vez, no sentía prisa por saberlo. Caminó hasta el borde de la ladera donde todo había comenzado. Allí, la grieta todavía estaba. La miró con respeto. Antes, ese abismo había sido su miedo, su obstáculo. Ahora, lo veía como un puente invisible, el punto exacto donde la vida lo había obligado a detenerse y mirarse por dentro. El viento cambió de dirección, trayendo un sonido familiar: el canto de su colonia. En la distancia, una bandada de pingüinos se movía hacia el mar. Sintió el impulso de correr hacia ellos, pero no lo hizo. Sus patas permanecieron firmes. Había aprendido que no todo lo que uno vive debe ser explicado. Algunas verdades solo se entienden cuando se viven en silencio. Comenzó a caminar, no para unirse a ellos, sino para acompañarlos desde su propia distancia. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su amigo: lo que buscas fuera, a veces está esperando dentro de ti. Había estado buscando una salida física, cuando lo que necesitaba era abrir un pasaje dentro de su propia mente. De pronto, una sombra se movió entre los reflejos. Allí estaba su amigo. No hubo gritos ni abrazos, solo un cruce de miradas que lo decía todo. Creí que no volvería a verte, dijo con voz suave. Nunca me fui, respondió el otro. Solo tenía que dejar que encontraras tu propio paso. Tenías razón, susurró el pingüino. No era la grieta lo que me atrapaba. Era yo mismo. El otro asintió. A veces, la jaula más dura no tiene barrotes. La llevamos dentro. Ambos caminaron juntos por la costa helada. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento. Todo en la vida tiene una sencilla solución, dijo el amigo, como resumiendo la gran lección: cuando dejas de mirar solo el problema y empiezas a mirar desde otro lugar. Miraron la grieta a lo lejos. ¿Por qué parece tan pequeña ahora?, preguntó el pingüino. Su amigo lo observó con ternura. Porque ya no la miras con miedo. Y cuando el miedo se va, las cosas vuelven a su tamaño real. Una pequeña lágrima de emoción se congeló al tocar su pico. Comprendió que esa simple lección, la de mirar diferente, era la que lo acompañaría por el resto de su vida. Los días siguientes, el pingüino se convirtió en una presencia diferente en la colonia.
Ya no era el solitario que huía, sino una fuente de calma silenciosa. Su serenidad era contagiosa. Los jóvenes se atrevían a explorar más, los viejos temían menos. No enseñaba con palabras, sino con su ejemplo. Una mañana, un pingüino pequeño y asustado intentaba cruzar una abertura en el hielo. Tropezaba y retrocedía. Nuestro pingüino se acercó lentamente. ¿Tienes miedo?, preguntó con voz tranquila. El otro asintió. El pingüino no le mostró un camino más fácil. Solo le dijo, no necesitas saltar más lejos. Solo necesitas creer que puedes avanzar un paso más. El pequeño lo miró, respiró hondo y, esta vez, saltó. Aterrizó al otro lado, un poco inestable, pero a salvo. Nuestro pingüino sonrió. Ahora lo entendía todo. Su viaje no había sido solo para él. Había sido para aprender a encender una luz para otros. Esa noche, mientras todos dormían, se quedó mirando el cielo estrellado reflejado en el hielo, como si el universo entero se inclinara para observarlo. Cerró los ojos. Ya no necesitaba más respuestas. El silencio del hielo le bastaba. En su mente resonó una última verdad, clara como el amanecer, nada en la vida está roto del todo. A veces, solo hay que mirar desde otro ángulo para ver la salida. Y mientras el viento acariciaba su plumaje, comprendió que el eco del hielo, ese sonido que una vez temió, ahora era su música favorita. Porque cada crujido, cada ruptura, le recordaba que incluso las grietas más profundas pueden ser el comienzo de algo hermoso.